La cero tolerancia a la violencia en el ámbito educativo es un desafío para alcanzar la educación de calidad y, con este fin, el Ministerio de Educación ha desarrollado herramientas de gestión institucional para la prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito educativo. Capítulo 2. Rutas para la prevención, actuación y denuncia ante la violencia jerárquica. Este protocolo establece acciones de prevención y rutas de actuación ante la violencia. En las unidades educativas, todas las niñas, niños y adolescentes conviven cotidianamente. Este entorno es ideal para cambiar algunas normas sociales y culturales que toleran la violencia hacia los demás. Por ello, maestras y maestros deben trabajar para que las y los estudiantes desarrollen habilidades sociales y de relacionamiento positivo. Es importante desarrollar acciones de prevención contra la violencia a través de actividades integradas en los programas de estudios, fortaleciendo valores y desarrollando habilidades para la vida de las y los estudiantes. Parte de las acciones de lucha contra la violencia es la identificación y referencia de los hechos de violencia contra los estudiantes. La denuncia ante las defensorías de la niñez y adolescencia es una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Directoras y directores, con el apoyo de los maestros y los padres de familia, deben revisar periódicamente la unidad educativa para identificar espacios baldíos, en desuso, depósitos o lugares poco iluminados donde se pueden presentar hechos de violencia y cambiarlos por lugares seguros. Gestionar la instalación de cámaras de seguridad. Impulsar el uso democrático de espacios comunes como canchas deportivas, patios y otros. El personal administrativo y de apoyo debe coadyuvar a la seguridad, asegurándose que no estén extraños merodeando al ingreso o salida de la unidad educativa, vigilando toda la unidad educativa para evitar que se presenten episodios de maltrato, violencia o acoso contra cualquier estudiante. El rol de madres y padres de familia es muy importante para cultivar valores, actitudes y comportamientos positivos en sus hijos. Las y los estudiantes deben ser responsables de luchar contra la violencia escolar. Por esto, deben ser parte del proceso de construcción del plan de convivencia pacífica y armónica y deben cumplir con las reglas de convivencia establecidas. Los directores departamentales y distritales son encargados de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas y políticas educativas y deben ser un referente de cero tolerancia a la violencia. ¿Qué hacer cuando las acciones de prevención no han sido suficientes y se presenta un hecho de violencia? Cuando se identifica un caso de violencia física, psicológica o sexual, posiblemente ejercida por algún miembro de la familia o personal de la unidad educativa hacia una niña, niño o adolescente, se siguen las siguientes rutas. Ruta 1. Actuación ante la violencia física o psicológica. La primera etapa es la detección, a partir de la identificación de signos y síntomas que alertan de un hecho de violencia. En este caso, debe ser comunicado a la directora o director. Estas autoridades deben garantizar el apoyo psicosocial a la víctima, la continuidad del derecho a la educación y el cumplimiento a las medidas de protección. La segunda etapa es la actuación y protección, donde la directora o director que conozca el hecho debe comunicarse con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y los padres o tutores siempre que no sean los agresores. La tercera etapa es la derivación y seguimiento. Si el hecho constituye un delito, la DNA debe hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Si el hecho corresponde a una infracción, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia remite al Juzgado de la Niñez y Adolescencia. Si el hecho es una falta, no se considera un delito o infracción. La directora o director de la unidad educativa deberá escribir una amonestación para evitar situaciones similares. Ruta 2. Actuación ante la violencia sexual. Primera etapa. Detección. Cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca o sospeche de un hecho de violencia sexual en cualquiera de sus formas debe comunicar a la directora o director de la unidad educativa. Segunda etapa. Actuación y protección. La directora o director, una vez conocido el hecho, comunicará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a los padres de la o el estudiante, siempre que estos no sean los posibles agresores, estén involucrados o quieran ocultar el hecho. Los directores o directoras tienen la obligación de a. Precautelar la integridad física y salud de los estudiantes. B. Garantizar el derecho a la educación de las víctimas. C. Coadyuvar para que se cumplan las medidas de protección y evitar la revictimización. D. Orientar a los progenitores o tutores acerca de la importancia del proceso de recuperación psicoafectiva de la niña, niño y adolescente víctima. Tercera etapa. Derivación y seguimiento.
Debemos recordar que la denuncia de una situación de violencia sexual es obligatoria en un plazo máximo de 24 horas. No hacerlo se considera una vulneración a la normativa y puede ser sancionada. En los casos en que maestras, maestros o personal administrativo de la unidad educativa sean sindicados de los hechos de violencia, la directora o director de la unidad educativa también debe comunicar a la Dirección Distrital Educativa para implementar la Ruta 3 de medidas de protección a la víctima. Ruta 3. Medidas de protección a la víctima. Estas medidas evitan que él o la agresora permanezca en el mismo ámbito educativo que él o la estudiante y o entorpezca las investigaciones. Por ello, en cumplimiento a los decretos supremos 1302 y 1320, la Dirección Distrital Educativa que recibe la información de un hecho de violencia sexual donde se acusa al plantel docente o administrativo, comunica a la Dirección Departamental de Educación en un plazo máximo de 48 horas. La Dirección Departamental de Educación, conocido el hecho, deberá evaluar el caso para instruir el inicio del proceso administrativo en la Dirección Distrital Educativa. Además, la Dirección Departamental de Educación se adhiere al proceso penal y realiza el seguimiento hasta la sentencia. Asimismo, remite la copia de la imputación formal e informe técnico al Ministerio de Educación dentro de las 72 horas de conocido el hecho. La aplicación de las medidas de protección a las víctimas de la violencia sexual es diferente en cada proceso. En el proceso administrativo se aplica el fallo del tribunal disciplinario. En el proceso penal, a la imputación del sindicado de la violencia. En el proceso en caso de infracciones, a la sentencia del juez de la niñez y adolescencia. Maestros, maestras y personal administrativo que tienen un proceso en su contra por violencia hacia estudiantes pueden tener rótulo observado en el registro docente administrativo. Existen 3 tipos de registros: registro de rótulo observado preventivo, registro de rótulo observado preventivo medida cautelar y registro del rótulo observado definitivo. Estos rótulos pueden derivar en la restricción de realizar trámites administrativos, la suspensión temporal o la suspensión definitiva del acusado o acusada por agresión, dependiendo de la gravedad de la acción que se le atribuya. Todas y todos luchamos contra la violencia. Para más información ingresa a la página web del Ministerio de Educación o copia el QR.